Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta entrevista llamada El acceso de las mujeres a la justicia. Presento a Ezequiel Cook, que es el entrevistador, especialista en Derecho de Familia, y que es quien dirige nuestra revista temática de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. La entrevistada, que la saludo, la doctora Marcela Beatriz Peronja, es asesora del Juzgado de Menores en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Ahora solicito para que reactiven el audio. ¿Pudieron? Hola, buenas tardes. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ezequiel. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Marcela, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, estamos transmitiendo en Facebook también, así que bueno, yo voy a estar controlando el Facebook, viendo si hay preguntas ahí o algo así, y cualquier cosa les aviso, pero dejo, Ezequiel, en tus manos la entrevista. Bueno, muchas gracias Federico, la verdad que es un gusto y un honor poder estar presentes para hablar con un especialista como es la doctora Marcela Peronja de un tema tan actual y tan trascendente en lo que refiere a los derechos personalísimos y los derechos humanos de los colectivos vulnerables y en este caso en particular de los derechos humanos de las mujeres. Si te parece, Marcela, te damos la cordial bienvenida y nos sometemos a las primeras preguntas. Sí, cómo no, cómo no. Si te parece, bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer a Microjuris y particularmente a Ezequiel, a vos también. Agradecer al doctor Cute y, bueno, cómo no, empezamos cuando vos digas. Bueno, perfecto. Damos comienzo formalmente entonces a la entrevista. Para ir calentando motores, la primera pregunta tiene que ver con qué entendemos por acceso a la justicia. Bueno, la verdad que para mí es un gusto hablar de estos temas porque justamente integro el Ministerio Público y es un tema tan caro a un Ministerio Público, ¿no? Acceso a la justicia hoy desde Naciones Unidas ha dado ya algún tipo de definiciones en muchísimos instrumentos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene muchos documentos, en particular el Manual de Acceso a la Justicia para América Latina y el Caribe. Ahí define, y hay otros instrumentos que también ya han dado cuenta de entenderla como en una integridad, ¿no? Y entender al acceso a la justicia como esa posibilidad de obtener una respuesta satisfactoria a las necesidades jurídicas. Esto lo vamos a explicar, pero brevemente decir que hoy ya no se discute la existencia de este derecho, es un derecho humano en sí mismo, y que nos permite concretar, ejecutar, ejercer los derechos que ya están reconocidos. Por lo tanto, como derecho humano tiene también un abordaje integral de los tres poderes del Estado. O sea, el poder legislativo también también favorece y tiene políticas y la legislación necesaria para poder efectivizar los derechos. El poder ejecutivo también tiene los compromisos, y obviamente que es un compromiso indelegable del Estado, el de garantizar la justicia, y es en ese sentido dar efectividad a los derechos. Y por lo tanto, y también en orden, y siempre que hay una vulneración, un quebrantamiento de ese orden jurídico, estamos hablando de los sistemas judiciales. Claro que ahí tenemos mucho que hablar, la justicia tiene mucho que decir en materia de acceso a la justicia. Yo decía, es un derecho humano en sí mismo, pero también tiene una función instrumental. Se ha dicho siempre esto de que es la puerta de entrada al ejercicio de los demás derechos. En ese sentido, pensar al acceso a la justicia como medio, nos permite complejizar el concepto, porque ahí estamos entendiendo, bueno, ver quiénes ejercen los derechos, o si todos podemos ejercer derechos, y en ese sentido podemos encontrar el vínculo concreto entre el acceso a la justicia y tantos colectivos vulnerables de los que vos, Ezequiel, hacías referencia recién. Porque no estamos todos iguales en condiciones, todas y todos, todas las personas en condiciones de ejercer derechos. Estamos en un orden social, en un orden que tiene discriminaciones estructurales.
aun cuando el derecho a la no discriminación, como el derecho a la igualdad y la no discriminación como el derecho a la vida, constituye en términos de orden internacional hoy ya ese núcleo duro, ese orden público internacional, ¿no? ese jus cogens del cual nadie puede salir, si ningún Estado parte puede no respetar. Usted tiene que no discriminar, después firme las convenciones que sean necesarias. Y usted no puede discriminar por el solo hecho de ser parte de esa comunidad internacional. Eso, particularmente, lo dice nuestra propia Convención Americana de Derechos Humanos, en el primer artículo dice que los Estados partes garantizan el ejercicio de derechos sin discriminación alguna. No obstante ello, en orden internacional y en el sistema de Naciones Unidas particularmente, hay convenciones específicas sobre colectivos específicos. Yo digo, por ejemplo, pero para tener en cuenta la Convención de Derechos del Niño, la Convención de las Personas sobre Discapacidad, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre Adultos Mayores. ¿Qué me está faltando? Me está faltando ese sujeto hegemónico que tiene sustento todo el ordenamiento jurídico, padre del racionalismo, pero hijo del racionalismo, pero donde reflejó lo que en el orden social existe, que es un sujeto hegemónico, que es aquel adulto, que esto en género lo vemos mucho, porque con la categoría de género nos permite ver a quién le están hablando cuando hablamos en protección de derechos. No estamos todos en las mismas condiciones. Hacía referencia que es el sujeto, el varón, el blanco, capaz, cuando decimos adulto y propietario. Entonces, esta relación de la discriminación estructural que tiene para ejercer derechos, aparece ahí el concepto de acceso a la justicia con una potencia extraordinaria, porque el ejercicio, garantizar ejercicio de derechos es transformar la sociedad, es transformar el orden social. Esos colectivos enormes donde los derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados, esa cantidad de gente que por falta de recursos no puede ejercer derechos, termina convirtiéndose en un círculo vicioso, donde el ejercicio de derechos se convierte, al no ejercerlos, nos siguen perpetuando la marginación, la falta de la exclusión, y en definitiva estas discriminaciones perpetúan estas discriminaciones. El acceso a la justicia es exactamente lo contrario. O sea, ejercer derechos transforma, ejercer derechos genera un cambio en la sociedad, y por lo tanto es el medio, el mecanismo para tener, desde luego, una sociedad sin discriminaciones, una sociedad más igualitaria y más equitativa. Siempre fue así, ¿no? Obviamente y en esto ya hablando de los sistemas judiciales particularmente, ante el quebramiento de los derechos, lo primero que se garantizó fue esa asistencia, esa representación gratuita, que no era en cualquier materia, era en derecho penal, porque estaba en juego la libertad personal, nada más ni nada menos. Después se expandió para otras materias. Después tuvo un segundo, en su evolución, el concepto también, este derecho tuvo esa extensión en cuanto a los sistemas de justicia, ya el tema del tribunal, del cambio a la amplitud de materias, mayores juzgados, para llegar hoy a este concepto integral, ¿no? Este concepto integral de acceso a la justicia como un derecho humano en sí mismo e instrumental, porque también tiene una enorme función transformadora y realmente hace que la justicia, porque la justicia transforma la realidad, eso también hay que decirlo, el sistema de justicia efectivo, con tutela efectiva, es realmente una justicia que modifica la propia sociedad y justamente la hace más igualitaria. El camino de eso es también un cambio en los sistemas judiciales, que también lo vamos a hablar, pero donde los procedimientos también tienen que ver el cómo lo hacemos. Hoy nadie discute que el derecho al acceso a la justicia. Lo que se discute en todo caso, y podemos tener miradas diferentes, son en los alcances y en el cómo lo garantizamos. Tal cual, tal cual. Coincido contigo, Marcela. Me parece, y seguramente coincidirás conmigo, que el acceso a justicia, el acceder a la puerta de un tribunal o ahora una presentación electrónica, dentro de todo está garantizado. El tema es poder hacer efectiva esa presentación, que no quede solamente en una declaración judicial, en una resolución, y que pueda efectivizarse
prontamente esa decisión del órgano judicial, ¿no? Así es, así es. CEDAW nos dice no solo garantizar ¿no es cierto?, la igualdad de facto y de jure, no solo de jure, sino de facto, o sea, también en los hechos, ¿no? Yo creo que en eso la región ha hecho sus avances en cuanto a las legislaciones pertinentes, ¿no? Totalmente, así es. Pasando a la segunda pregunta del día de hoy, ya más en lo específico, queríamos preguntarte qué entendemos por acceso a la justicia, en este caso de las mujeres. Sí, yo ahí por eso lo dejé un poquito el tema, porque Sí. como vos decís, Ezequiel, es calentar motores, ¿no? Exactamente. Porque esto de las discriminaciones estructurales que impiden el ejercicio de derechos es algo que CEDAW ya se venía dando cuenta. Decía CEDAW, las recomendaciones, y particularmente si hablamos de acceso a la justicia, que lo voy a comentar después, pero sin duda es la recomendación 33, es una recomendación específicamente para este tema. Y decía, hay un vínculo crítico ahí entre, por ejemplo, la violencia que sufren las mujeres y la discriminación que la perpetúa. Había un hilo conductor, porque claramente, y ahí aparece la categoría género de la que hablábamos antes, género nos viene a permitir, como categoría analítica, a observar que en la realidad hay una organización social donde las mujeres tenemos una desigualdad con respecto al hombre en una situación de inferioridad, y que esto genera relaciones asimétricas de poder. Y esto solo es posible entre un orden cultural y un orden social llamado patriarcado. Entonces, estas discriminaciones estructurales son justamente las que en manifestación extrema es la violencia de género, o sea, se manifiesta la violencia de género. La violencia de género no sale de la nada, no es un hecho espontáneo, sino precisamente estamos dentro de un hilo conductor, como así también podemos decir, bueno, la expresión más extrema de la violencia de género es la propia vida de las mujeres con el femicidio. Entonces hay un hilo conductor. Hay una campaña un poco vieja de Uruguay, Sin Violencia, que en este sentido está extraordinario, esto que CEDAW nos está diciendo, este vínculo crítico entre la violencia y la discriminación que la perpetúa, porque justamente, ¿no?, hablando de las pequeñas conductas, los estereotipos, las discriminaciones pequeñas en las conductas diarias que perpetúan esa desigualdad. Y la desigualdad, tarde o temprano, o por lo menos puede desembocar lógicamente en la violencia de género, ¿no? Yo antes decía que si hablábamos de acceso a la justicia, Ezequiel, yo no estoy controlando mucho el tiempo, si me excedo vos me dirás, pero... Sí, quédate tranquilo que yo eso lo voy regulando. Bueno, cómo no. Hay que hablar de la recomendación 33, porque ¿cómo hacemos para acceder? ¿Cómo hacemos para garantizarle a las mujeres la justicia? Y realmente en la recomendación claramente dice, bueno, justamente es pluridimensional, hay muchas dimensiones para atender en los sistemas de justicia cómo las garantizamos. En los mecanismos judiciales y los cuasi judiciales también, que son precisamente en definitiva el mecanismo estatal, ¿no? ¿Y cómo lo garantizamos? Primero, juricidad, que es el hecho de reconocer, los estados, reconocer la capacidad legal de las mujeres para poder ir a peticionar. Es aquí a la vuelta nomás, yo digo, en 1968, la 17711, la que deroga, si no me equivoco, la incapacidad de hecho de la mujer, ¿no? Es acá nomás, de la mujer casada, ¿no? La mujer casada, bueno, juricidad. Después también la disponibilidad, o sea, tener tribunales a donde ir. Yo tengo capacidad para peticionar, necesito un tribunal para ir. Esto, la justicia hoy, se habla muchísimo y también se ha hecho un gran esfuerzo, pero esto de la justicia del acercamiento, la justicia territorial, la justicia en territorio, estamos hablando de, bueno, no solo la ampliación en mi provincia, hay todo un tema también ahí de una ampliación de los juzgados de la competencia de los juzgados comunitarios, sino también las casas de justicia, una experiencia que también puedo comentarles. Yo en el departamento en el que yo trabajo tenemos casas de justicia, y al mismo tiempo, si estamos disponiendo de estos tribunales, también necesitamos que las mujeres lleguen a ese tribunal. Esto es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad no es solo una cuestión también material, la accesibilidad tiene que ver, bueno, justamente nosotros, la provincia de Santa Fe tiene unas realidades muy distintas entre el norte y el sur, las secretarias y colegas
del norte santafesino, me lo decían muchas veces, esto, la accesibilidad lingüística es un tema con los pueblos originarios. Ahora con la pandemia también tenemos que hablar, y voy cositas que se me ocurren, pero para decirles concretamente, en pandemia la accesibilidad con los sistemas informáticos, lo que es la virtualidad, la provincia de Santa Fe está hoy en una transformación importante, nosotros estamos en un proceso de despapelización, donde vamos a tener un expediente virtual, y bueno, vamos camino, no es que eso esté logrado, pero realmente se ha hecho avances importantes. La digitalización, y esto hay que pensarlo, que también nos encontramos las mujeres, y vaya si lo pagamos caro, y lo tenemos también que reflexionar, que mientras que hablamos de informatizar y de tener medios tecnológicos, en la mayoría de los hogares, cuando hablamos de internet, hablamos de un celular, o sea, no tienen estas computadoras, no tenemos 2 o 3 pantallas, yo acá tengo 3 pantallas, esto no es una realidad general, y esto hay que saberlo. Se tiene celulares, y con eso, y si los tenemos, y con eso hemos manejado la pandemia, ¿no? Quienes operamos en el sistema nos hemos encontrado con esas situaciones de acceso realmente muy dificultosas. El acceso también económico, ¿no? Lo que yo estaba diciendo antes, que ahí sí me es caro, digamos, en el rol del Ministerio Público, porque esto de garantizar el acceso a la justicia, el Ministerio Público tiene un rol profundamente importante en la garantía, ¿no? La falta de recursos no puede ser de ninguna manera, no podemos permitir que la falta de recursos sea lo que nos impida ejercer a las mujeres los derechos hoy, ¿no? Con estos derechos que ya hemos conquistado y que tenemos y que falta tanto todavía. Decía de la accesibilidad, la calidad de los recursos, dice CEDAM en la recomendación, bueno, si lo vamos a acceder, vamos a usar que sean de buena calidad. La calidad obviamente que tiene que ver con las perspectivas de género, pero también calidad tiene que ver con la eficiencia. Esos, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando nos hablamos de acceso a la justicia, puede tener el derecho de asistencia, la representación gratuita, pero también recursos ágiles, sencillos, rápidos. Bueno, esto tiene que ver con que haya calidad en lo que le damos. Si yo voy por papas, que me den papas y no que me den tomates. O sea, claramente, y esto también tiene que ver con la aplicación de los recursos, otra de las dimensiones que hay que utilizar. La calidad de los recursos también tiene que ver con esto de la privacidad con las mujeres, o sea, el tema en materia de violencia, sin duda, ¿no? La privacidad, el respeto y particularmente las medidas que sean realmente, que impacten en la realidad de las mujeres. Y por último, en esta pluridimensionalidad que les decía del acceso a la justicia, también está la rendición de cuentas. No hay sistema, y en este sentido me parece que ya de eso también hemos dado cuenta como sistema judicial de justicia, de la rendición de cuentas, que es el control. Si no hay una rendición de cuentas de cómo lo estamos haciendo, no sabemos si estamos haciéndolo bien, si lo estamos haciendo mal, o si en todo caso es el mensaje que también se manda a la comunidad, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? Con esto, ¿qué quiero decir? La justicia ha aprendido mucho, la justicia ha hecho muchos cambios al respecto, pero sí también tenemos responsabilidad internacional que a la Argentina le ha salido caro, digamos, y particularmente en la provincia de Santa Fe, hemos tenido un caso donde la Comisión Interamericana llega a un acuerdo ante la Comisión Interamericana, y Santa Fe ha tenido que indemnizar y ha pedido disculpas públicamente y ha asumido la responsabilidad internacional de este caso, pero que es un caso en el que la impunidad de nada más nada menos que de un abuso sexual de la hija, y queda, el padre queda sin ningún tipo de condena. Hay también un ministerio que no apeló y dejó firme la primera sentencia, pero también un juzgar sin perspectiva alguna, en una vulnerabilización y una revictimización permanente, porque no es que solamente estaba la declaración de la víctima, sino que ahora ya sabemos que a la declaración de la víctima hay que interpretarla con los indicios y que tiene un valor, y de todo eso se les dijo, y bueno, este juez fue destituido. Entonces, es un claro mensaje a la sociedad que las cosas no son, es el caso SER, que es un caso, lo traigo como un caso viejo. Hoy la justicia está fallando con algún otro tipo de
no solo de mirada, ¿no? Que también es, ya no hablo de perspectiva de género, hablo de las buenas prácticas, mínimamente, ¿no? Pero hoy hay sentencias, escucha una colega que estábamos hablando de sentencias donde ya la reparación y la obligación de no repetición se impone en la sentencia. Esto no es menor, son realmente avances importantes que se están realizando. Te agrego una cosita, Sí, Marcela, sí. que no solamente es esta cuestión de fallar o aplicar la perspectiva de género, no solamente en los juzgados especializados, juzgados de violencia y juzgados de familia, sino también ya se empieza a ver de a poquito en los juzgados civiles y comerciales, en los juzgados de sociedades, concursos y quiebras. De a poquito esto también se empieza a ver en tribunales más de tinte patrimonial, digamos, ¿no? No solamente en lo sociales o en lo que abarca las relaciones familiares desde el punto de vista personal, ¿no? Es que la transversalidad del tema género es un tema que se impone y que lo está presionando la sociedad civil en su conjunto, y esto también hacia adentro de los sistemas judiciales, sin lugar a dudas. Hoy ya no tenemos solo protección de la violencia familiar o intrafamiliar, en los otros ámbitos, porque esto hay que entenderlo, que estamos hablando de un desalojo, que estamos hablando de un concurso, que estamos hablando de una quiebra, y estamos hablando siempre de género también. O sea, sin lugar a dudas, comparto totalmente, se quiere esa mirada, y yo creo que no es ni siquiera en este momento del desarrollo en materia nacional de derechos humanos, la transversalidad ya no es una discusión, sino ahora el tema es discutir, ¿no es cierto?, cómo lo articulamos, ¿no? Cómo lo aplicamos, exactamente. Exactamente. Termino con un temita, pero me parece que cuando hablo de acceso a la justicia de las mujeres no podemos dejar de referirnos también al tema de violencia de género, en particular, porque tenemos a Belén do Pará, tenemos su mecanismo de seguimiento. Belén do Pará nos dice, implica lo que es esto de la debida diligencia, por los actos de los particulares, pero no que el Estado es responsable, sino por los propios actos ante la violencia, ¿no? Patriarcal, ante la violencia de género. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, es justamente para nosotros, las personas que integramos el funcionariado, la judicatura, los que integramos el sistema de justicia, tenemos una debida diligencia, es un reforzamiento de la conducta, de la acción. Es una obligación de medio, pero sí es reforzada. Yo tengo que agotar todos los medios posibles que tuve para poder prevenir, investigar y sancionar, porque en definitiva lo que buscamos es erradicar la violencia. Y esto también es importante decir, no solo en los mecanismos de seguimiento de Belén do Pará nos dijo protocolicen las actuaciones, hay que protocolizar las actuaciones en los hechos. Esto que yo decía antes, ¿no? La protección debe ser de iure y de facto, o sea, no solo en las leyes. Tenemos leyes, tenemos la convención, hoy tenemos también, de la convención se hace propio la 26.485, ¿no? Que es la protección integral de las mujeres, pero esto ahora hay que bajarlo con, particularmente las actuaciones, en la prevención, en la investigación. Hemos cambiado los criterios en la declaración de la víctima, los criterios en la prueba, las miradas en el momento de las resoluciones, en el momento de la sanción. También la capacitación, de la que también vamos a hablar, pero la capacitación de los sistemas judiciales, esto no es... y también, y fundamentalmente, en orden a las reparaciones que no solo son compensaciones. En violencia ustedes saben que no podemos decir que hay que volver al estado de origen, porque no podemos mantener esa violencia estructural, entonces esa discriminación estructural, y eso lleva al Estado a ponerlo realmente en una verdadera actuación reforzada. Y por último, y sin lugar a duda, la principal reparación de la que hablaba antes, que es la garantía de no repetición, ¿no? Como nos dice, también se da, ¿no? En ese sentido, la violencia, la impunidad, digamos, es absolutamente perjudicial, no solo para la víctima que la aterra, ¿no? Esto es lógico. Para la comunidad, porque le manda un mensaje de que es totalmente tolerable y por lo tanto se puede reproducir, pero fundamentalmente perpetúa las discriminaciones. Y estamos muy lejos entonces de garantizar esas sociedades o esa igualdad que tanto aspiramos las mujeres, en igualdad y en equidad, poder vivir sin violencia.
Coincido plenamente contigo, Marcela. Si te parece, pasamos a la tercera Sí, pregunta, que sí, cómo no. refiere a qué tipos de beneficios trae aparejado el lenguaje claro y la lectura fácil en el efectivo acceso a la justicia. Bueno, a ver, si tenemos, en la pregunta hay una afirmación, ¿no? Que es Sí, una ventaja, que ya es una sí, ventaja, y es indiscutible, sin lugar a duda. La justicia, o sea, es una política judicial de facilitar el ejercicio de derechos. Y si la justicia tiene como meta facilitar el ejercicio de derechos, se impone el lenguaje claro y sencillo. El lenguaje claro eh, se, eso se advirtió en los sistemas judiciales. Esto ya viene de hace rato que tenemos una gran distancia con la ciudadanía. Tenemos una enorme distancia, que tiene explicaciones en la exacerbada importancia que se le dio al rol del abogado, abogada, la abogacía, que eran prácticamente traductores, procesos que eran escritos, esencialmente escritos, llenos de tecnicismos, pero bueno, por otra parte, la propia ciudadanía también, con los avances que hubo tecnológicos, con los avances informáticos, hay un gran intercambio de conocimiento, hay un gran intercambio de información, se escribe rápido, se participa, y por lo tanto es una ciudadanía más exigente. Entonces, desde ese punto de vista, el lenguaje claro sin duda es una herramienta que hay que garantizar, porque lo que está debajo del lenguaje, lo sustenta, es el derecho que tenemos como personas. Toda persona tiene el derecho de poder entender. Si yo entiendo y sé qué derecho tengo, yo puedo ejercer el derecho. Si yo no sé mis derechos, claramente no los voy a nunca poder ejercer. Y un poco de eso se tiene que hacer cargo, porque además como política judicial, debemos decirlo, la predictibilidad de la justicia es fundamental y tiene que ver con la seguridad jurídica y la desconfianza, y también genera corrupción, o por lo menos genera esa sospecha de corrupción, el que uno no entienda de qué estamos hablando, que da lo mismo fallar de una forma u otra, por ejemplo, y no poder entender, inclusive, y lo digo desde la experiencia, cuando ejercí en su momento, me acuerdo de expresiones de agravio, le estoy hablando de mucho tiempo atrás, pero expresiones de agravios donde por supuesto que uno sabía si había perdido o ganado, pero después no saber si ese agravio había que expresarlo o no, pues no sabemos si ese argumento era a favor o era en contra. Digo, sí, hasta para los propios abogadas y abogados era dificultoso esa lectura, ¿no? Esa resolución, imaginemos, ¿no? Para la gente. Entonces, una justicia clara es una justicia predecible. Eh, También si yo puedo conocer y ejercer derechos, yo voy a poder ejercer el derecho, hacerlo valer, pretender, impugnarlo, resistirlo, probarlo, puedo recurrir. En definitiva, el lenguaje claro y sencillo hoy también es parte del debido proceso. El debido proceso, como dice el doctor Alvarado Belloso, el proceso, ese último bastión de la libertad. Y realmente es el ejercicio de derechos que nos permite hablar de una justicia que amplía, que justamente abre las puertas, digamos, para que se pueda ejercer. También una cosita más que se puede decir desde el punto de vista del sistema judicial es fundamental a nivel del derecho de defensa, pero también es una barrera en el ejercicio de derechos, y de ahí nace la cuestión del lenguaje claro, con la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad. En la Convención se ha visto claramente que el lenguaje es una barrera para el ejercicio de derechos, y se ha generado en ese sentido niveles de adaptación del lenguaje, que muchas veces, por supuesto, que hablando de personas con discapacidad, ese lenguaje, esos niveles de adaptación son más intensos. Cuando pasamos a personas que no tienen discapacidad, a la ciudadanía en su conjunto, por supuesto que este nivel de adaptación será menor, pero deberá también ser importante para que no se convierta el lenguaje en una barrera a la hora del ejercicio de derechos.
El lenguaje claro no significa que es un lenguaje simple, o que representa ideas simples. El lenguaje claro expresa ideas complejas. Si uno quiere expresar una idea compleja, lo debe hacer de forma simple. En realidad, el lenguaje profundo no está en el lenguaje confuso. El lenguaje confuso, en realidad, el lenguaje oscuro trae confusión. O sea, no expresa ninguna idea clara en ese sentido. Tampoco estamos hablando por lenguaje claro, un lenguaje coloquial, un lenguaje social. Estamos hablando en los sistemas de justicia de ese lenguaje ciudadano del que les hablaba cuando hablaba de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y que trasladado como no barrera, digamos, en los sistemas de justicia, se habla entonces de un lenguaje ciudadano. Por lo tanto, el lenguaje claro y sencillo hace a la protección integral de derechos. Y en ese sentido también está allí el hilo conductor, y permítanme también aclararlo, que debe ser un lenguaje inclusivo, porque es un lenguaje que no puede discriminar. Nosotros tenemos que saber que tenemos un lenguaje que discrimina, porque es un lenguaje que se manifiesta dentro de un contexto y de un orden que discrimina. Entonces, tenemos que modificar ese lenguaje, que claramente es el uso del masculino genérico, y que nosotros, particularmente en el caso mío, que nosotras hacemos talleres de género, donde cuando hablamos de lenguaje inclusivo, muchas hablan con la E, ¿no? Estamos hablando de la E. En realidad, particularmente entiendo que es el lenguaje inclusivo por excelencia, porque además no tiene las dificultades de representar barreras. Ya sabemos que la X, la barra, eso son barreras en el lenguaje para las personas con discapacidad. En definitiva, de eso no hay ninguna duda. Lo que sí sabemos es que hay una gran resistencia, que no viene a esta charla hoy profundizar en el tema, pero sí que hoy el lenguaje inclusivo, claro y sencillo, puede respetar las reglas vigentes de la lengua, y por lo tanto es inexcusable para un sistema de justicia. Clarísimo, Marcela. Si te parece, pasamos a la cuarta pregunta del día de hoy, que refiere a cuáles son los distintos roles que lleva a cabo el asesor o la asesora de niños, niñas y adolescentes, y en cuánto influye sus intervenciones con respecto al efectivo acceso a justicia de los colectivos vulnerables en general y de las mujeres en particular. Bueno, esto la verdad para mí es un gusto, y la charla en sí, poder contarles la experiencia personal, porque en la provincia de Santa Fe hay una particularidad con el cargo que me ha tocado ejercer, que me toca ejercer en la actualidad, que es, en primer lugar, contarles que yo trabajo en el distrito de Villa Constitución. Es un distrito judicial que forma parte de la circunscripción número 2, cuya cabecera es la ciudad de Rosario. Nosotros estamos al sur de La Bota, y Villa Constitución está al sur de Rosario. En el norte de Rosario tenemos a Puerto General San Martín y la ciudad de San Lorenzo, como las otras ciudades portuarias que están linderas al río Paraná, y que constituimos el cordón industrial de la provincia, ¿no? Y eso le da un perfil propio al departamento, porque Villa Constitución, como ciudad, como cabecera del distrito, es una ciudad con un claro componente obrero. Y por otro lado, el departamento Constitución es un departamento que tiene una importante extensión. Nosotros estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario, y tenemos pueblos que están comprendidos dentro de nuestro distrito a 80 kilómetros, ¿no? Digo, para entender esto yo le llamo el interior profundo, obviamente que no es una realidad como la del norte, que tenemos otras particularidades y otras situaciones, pero no por ser, y bueno, este sur es agropecuario esencialmente, pero no por ser, tal vez en lo económico, tener ese movimiento y esa dinámica, sea un lugar que en el interior podamos decir se tiene la información, se tiene el conocimiento, y mucho menos hablar de si se ejercen derechos, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, y en ese orden yo integro el Ministerio Público. Soy parte del Ministerio Público. En el distrito de Villa Constitución, el Ministerio Público está representado por una Defensoría General Civil, que está a cargo del señor defensor, que es un colega, defensor general, y la asesoría de menores, que es la que yo ejerzo.
En ese sentido, el Ministerio Público aquí cumple la función, lo traigo a colación de mis actividades, en realidad se ha receptado ese viejo rol del Ministerio Público que tiene sus orígenes en el derecho patrio, aquel viejo defensor, y lo hablo en masculino porque era el viejo defensor de niños incapaces, ¿no? Incapaces. Esa intervención necesaria en los procesos que se pensaba, que decía el maestro Carneluti, cuando hay un interés público trascendente, no es conveniente dejarlo a manos de los particulares, o al menos exclusivamente, sino en un control especializado en un órgano, y ese órgano especializado es el Ministerio Público. Bueno, en realidad el Código Civil y Comercial de la Nación ha mantenido esa figura del Ministerio Público, lo ha sostenido desde ese lugar, pero por supuesto que también sufre justamente las modificaciones, y yo diría la ampliación de derechos a partir de integrarse en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Si uno lo ve desde allí, podemos decir, y esta es la potencia del organismo, ¿no? Porque ha sido funcional, aún manteniendo aquellos orígenes, es funcional al Sistema Internacional de Derechos. Entonces, desde ese punto de vista, la actuación principal en el distrito, que es la asistencia y la representación de las personas que no tienen acceso y que se presta la asistencia y representación gratuita, la hace el Defensor General, y las intervenciones complementarias, yo soy quien hago los dictámenes antes de las resoluciones en materia civil, comercial y laboral. Obviamente cuando digo civil, también estoy hablando del derecho de familia. En el momento en que siempre que intervengan las niños y adolescentes o personas con capacidad restringida. Esa es la intervención mía, que en realidad es, ya sabemos hoy, que es no solo un control de legalidad, hacemos un verdadero control de convencionalidad. Y en ese sentido, podemos decir que mientras que el Ministerio Público en la intervención principal garantiza el acceso a la justicia del ciudadano o ciudadana particular, en la intervención complementaria, el Ministerio Público tutela y resguarda que las demás partes del proceso, tanto el Estado, estatales como no estatales, respeten ese derecho de acceso a la justicia. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Marcela. ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Creo que Ezequiel tuvo un problema de conexión. Sí, Ezequiel. Ahí le escribo por WhatsApp. Lo esperamos, no hay problema. Ezequiel. Hola, hola. Hola, ahí está. Sí. Ahí estamos. Sigamos nomás, Marcelo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, no, contaba entonces que me desempeño en la actuación complementaria en materia civil y comercial. Por otra parte, integro el juzgado de menores. En la provincia de Santa Fe, la justicia penal juvenil aún está en órbita del Poder Judicial. ¿Se cortó de nuevo, Ezequiel? ¿O... No. Ah, bien, perdón. Y bueno, en ese sentido, también tengo ahí la intervención complementaria. Estamos en una transición en la provincia, porque en realidad este cargo ha quedado un poco ya desdibujado, porque estuvo concebido desde el lugar, y por eso tiene inclusive hasta los términos, ¿no? Porque hoy en realidad es la defensa de niños y adolescentes, y no esto de asesor de menores, porque además hasta en masculino se presenta. La asesoría de menores en realidad hoy ya no tiene, al proceder esa desjudicialización que hubo de la niñez, de los problemas de niñez, como es salirnos del patronato, y en esta figura del juzgado de menores hoy ya la asesoría no cumple esas funciones en
resguardo y en medidas de protección como fueron pensadas. De modo tal que aquí también es muy interesante, porque el Ministerio Público ahí tiene una función clara, no solo de ese control de convencionalidad del que yo estaba hablando en el propio proceso con los niños, niñas y adolescentes que transitan el proceso penal, sino también un verdadero control de convencionalidad respecto a los demás órganos del Estado. Esa articulación permanente, me estoy refiriendo claramente a la Dirección Provincial de Niñez, a la niñez de la municipalidad, o sea, al primer nivel de intervención, pero hay ahí también una articulación y también un control que debe ser ejercido desde ese lugar. Y por último, para darles un pantallazo, particularmente también intervengo en el sistema penal de adultos, donde está a cargo del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, que no integran el Poder Judicial, pero donde tengo una intervención en todo lo que tenga que ver con las declaraciones o las intervenciones en los procesos de las niñas, niños y adolescentes, esto sea como víctimas o como testigos. Esto obviamente que tiene que ver también con el control de estándares convencionales, los derechos de ser escuchado, ustedes saben particularmente la Cámara Gesell, y las medidas de prueba. En definitiva, hay una importante, como verán ustedes, pantallazo, digamos, de todas las materias, y que es realmente potente, y yo decía que es, la verdad que es un ejercicio de muchísima potencia, porque rompe con ciertas cuestiones del sistema judicial, o por lo menos en la provincia hay muy pocos cargos que tengan este tipo de actuación, donde rompemos un tema que en la justicia le es tan caro, y hoy es, yo creo que uno de los obstáculos también, que es la cementación del conflicto, cementamos el conflicto en el abordaje. Y esto, ya sabemos que con el concepto de derecho humano, con el concepto de los derechos se deben interpretar y se deben aplicar en su integridad, integralmente, y si es integralmente ya sabemos que hay interdisciplina. Ya los sistemas de justicia saben que no es solo desde el derecho que se puede abordar las problemáticas. Ahora, la interdisciplina, la interseccionalidad, saber que las vulnerabilidades no se presentan aisladas, que son complejas las situaciones reales, y por lo tanto los abordajes nos obligan a la articulación interinstitucional. Hoy el Poder Judicial no puede permanecer cerrado y aislado, sino por el contrario, necesita articulaciones con los otros, no solo con las otras partes del Estado, ¿no? Particularmente la administración pública, sino también con la sociedad civil en su conjunto. Y ni hablar de la transversalización, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La ampliación de las materias. Y en este sentido, entonces, en la función que yo cumplo tiene una gran importancia, porque el abordaje que permite es con muchísima potencia por la posibilidad de la eficacia. Digo esto para tener una idea, a ver si se entiende lo que quiero decir. Yo tengo la misma persona, puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que la misma persona que haya sido víctima de un abuso, la escucho en Cámara Gesell, al mismo tiempo comete un delito y es el imputado en el juzgado de menores, toman una medida excepcional de esta niña, niño o adolescente, y entonces controlo el control de legalidad, y hacemos el juicio de alimentos, por ejemplo, de su progenitor. ¿Se entiende? Es realmente importante. Nosotros, es habitual, y esto también son estas cuestiones que permanentemente tenemos que pensar en cómo modificar. No es posible que se pueda ordenar una prohibición de acercamiento y en otra dependencia judicial se haga una audiencia o se cite a las partes. Y esto puede ocurrir. O sea, digo, que son las buenas prácticas mínimamente. Ya ni siquiera hablo de perspectiva de género, ¿no es cierto? Y la seguridad jurídica, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, quería plantearles el panorama y distinguirles, porque esto también implica una forma de actuar. El control del proceso, el control de convencionalidad en los que intervienen en el proceso, y un control de convencionalidad de todos los organismos con los que se articulan. Y ya que abriste un poco el panorama, y está tan interesante esto que venimos charlando, Marcela, te preguntaba cómo se articula ahí en Villa Constitución el tema del abogado de niñas, niñas y adolescentes. Bueno,
Nosotros la ley, en realidad, aún sin... tenemos una ley del abogado del niño, hay que hacer una salvedad, y lo voy a decir, en realidad, ustedes saben, en niñez hay una sobreprotección legislativa desde varias áreas, porque yo no cumplo la función de abogada del niño. Yo no represento a ese niño, niña, en ese proceso. Yo represento al Estado que tiene interés en que se protejan los derechos de ese niño, niña y adolescente. ¿Se entiende? Aún así, objetivo. Sí, claro que sí, pero aún así es interesante también que desde una perspectiva de derechos humanos he tenido la posibilidad, y eso también me ha pasado y lo he podido tener esa legitimación procesal amplia, ¿no? Desde estos lugares también he apelado y también se me ha concedido el recurso, inclusive también con buen resultado. Digo, porque cuando hay indefensión, la potencia del cargo justamente es esa, ¿no? La de reparar en materia de protección. El abogado del niño cumple el interés particular de ese niño, ¿se entiende? Y esto es muy importante porque tiene resultados muy disímiles por momentos, no siempre es lo mismo. El abogado del niño tiene la obligación de hacer lo que el nene quiere, o nena, ¿no? O sea, si por supuesto en el marco, ¿no es cierto?, de lo que es opinable y de lo que es atendible dentro de su capacidad progresiva y que pueda definir. Pero el lugar, desde la perspectiva mía, es diferente, eso es otro rol. Sí, se interviene con las defensas. Puntualmente mi pregunta era si eran los abogados matriculados los que ejercían el cargo. Sí, claro. En este momento no hay lista específica, entonces cada circunscripción, por ejemplo, cada colegio de abogados ha hecho una lista de los abogados que se inscriban, y lista provisoria. de esa lista se ordenan. Lo que sí, claro, se pide esa especialización, no estoy al tanto de qué es lo que qué tanto se pide esa especialización. Yo no sé si no pasa ya por una cuestión hoy más de voluntad del profesional, de la profesional que de la especialización que se exija, pero obviamente que estamos tendiendo a esto, ¿no? A que haya una verdadera perspectiva de niñez, y eso se logra con especialización, eso no hay ninguna duda. La otra cuestión de cómo se articula, esto hay que decirlo también, hay muchísimas políticas públicas efectivas dentro del Poder Ejecutivo que se vienen dando, y que el municipio, particularmente como la pata administrativa, trabajamos muy paralelamente y de permanente articulación. Tenemos una protección integral ahí de las mujeres a partir de un organismo de género que la municipalidad hoy lo tiene, no solo en capacitación. La municipalidad ha hecho también la ley Micaela, capacitación en la ley Micaela, también hay de difusión con respecto a los derechos de las mujeres, programas de difusión. Me estaban pasando justamente todos los programas que tienen, porque tienen acompañantes, también tienen recursos económicos para conseguir, por ejemplo, para la víctima de violencia, también tenemos casas de alojamiento en el caso de violencia, la asistencia gratuita, letrada, en fin, también la municipalidad se ha adjudicado, ha empezado a articular e implementado un programa que es el del punto violeta, que son puntos estratégicos en la ciudad, donde han generado realmente ámbitos de contención. Nos falta muchísimo, pero digo, hay una posibilidad de permanentemente articular con el organismo. También nos pasa en niñez, primer nivel de intervención. Ustedes saben que por lo menos en la provincia de Santa Fe, esto voy a contar la experiencia santafesina, pero hoy las comunas, no solo los municipios, las comunas tienen primer nivel de niñez. Se ha hecho efectiva definitivamente la 12.967, que es nuestra ley de medidas de protección integral, y que claramente imponen esa competencia a las administraciones. Y eso lo tenemos. Hoy tenemos esas comunas con
Después podemos discutir la efectividad, nos falta muchísimo aún, por supuesto, pero también estamos ahí. Por supuesto, el sistema de salud, esto es una red que hay que trabajar permanentemente, con el sistema de salud también, y esto es de articulaciones permanentes, porque también, hay que decirlo, el Poder Judicial está llamado en la urgencia, está llamado a reparar desde la orden, desde el conflicto, pero lo anterior al conflicto, que es toda la parte de prevención, como lo que es el seguimiento del conflicto, esto solamente lo puede hacer el Estado articuladamente entre los tres poderes, y esto es también un tema del Ejecutivo. También a veces la eficacia de nuestras intervenciones dependen de esa intensidad con la que se siga. Por eso falta tanto todavía en recursos, falta tanto en intensidad. También, por supuesto, se trabaja, y esto es fundamental, hoy con la Dirección Provincial de Niñez, que son las medidas de protección excepcional, que son las medidas que a nivel niñez muy importantes, que no es una cuestión donde el Poder Judicial hace el control de legalidad, y el Poder Judicial después no lo ve más al tema. Es fundamental porque lo que tiene la niñez de caro es que es un muy corto tiempo para trabajar. La niñez es una cuestión cronológica, o sea, tenemos muy poquito tiempo. A la niñez no se le puede decir, vení mañana, y tomarse todo el tiempo del mundo para resolver. Con nadie. Los tiempos razonables ya sabemos que es justicia, ¿no? Pero con nadie. Pero más para un niño y niña. Es muy sensible, Tal cual. Marcela, ya casi para ir cerrando, me quedan 2 preguntas, agradeciéndote un montón todo lo que nos has contado, tu experiencia, tu dedicación. Se nota que es un cargo que haces con mucha responsabilidad, esmero y orgullo. Entonces, charlar con gente así, la verdad que es muy agradable. Y te quería preguntar respecto a, para vos, ¿cuáles son estos avances que viene introduciendo el órgano judicial con respecto al efectivo acceso a justicia de los ciudadanos, de la ciudadanía en general? Bueno, voy a tratar de contarte todo porque hay poquito tiempo y la verdad que quiero decir mucho en esto. Primero, a nivel regional, o sea, ¿dónde estamos? Para dar un contexto, ¿no? Nosotros somos, en materia regional, en América Latina y el Caribe, estamos es una región que ha producido muchísimo en materia de género. Y los grandes desafíos, y dentro de la región, la Argentina en este momento está muy bien posicionada, porque hemos hecho el puntapié en muchos temas. Ya desde el Compromiso de Santiago en el 2020, nosotros ahí, nosotros la sociedad civil también se expendía, y con los estados partes, y particularmente esta zona particular del sur, en América Latina, con la promoción de la autonomía de las mujeres, había marcado ya ahí los pasos en los 3 aspectos de la autonomía: la económica, la física, la de la toma de decisiones. Y yo he tenido, particularmente hemos participado ahora en este enero pasado, en primer lugar en el foro de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales en materia de género, preparatorias para la CSW 66, que no es un foro donde yo como ONG digo lo que pienso, es la voz de la ciudadanía, de la sociedad civil en materia regional, que llevan los estados partes como parte de sus políticas públicas, o sea, después se bajan políticas públicas. Es realmente un foro trascendente. Y en ese sentido, también la sociedad civil ha sido interpelada por esta cuestión que hoy, bueno, ahora está recientemente terminando, pero la CS66 está discutiendo este tema en género, en cómo vamos a plantear las mujeres el tema ante el cambio climático y los desastres naturales. Este foro regional, en enero también, es interesante contarles que la preparación, la reunión preparatoria a la CSW, que se hizo conjuntamente ONU Mujeres, lo hizo también con la conferencia regional de CEPAL. Y esto, en términos regionales, es muy importante porque no se da en otras regiones. América Latina y el Caribe tiene esta particularidad, por eso digo la potencia con la que estamos trabajando. La conferencia regional, precisamente en un hecho
venimos ahí, ya sí se está trabajando para la próxima conferencia regional que tiene sede en Argentina, se va a celebrar en Argentina, y ahí está el tema de género ya planteando con las tareas de cuidado, que es un gran desafío que ahora encaramos. Desde ese contexto, bueno, la Argentina, ustedes saben, a nivel ejecutivo, hemos tenido un ministerio, se ha dado prioridad a la materia con un ministerio en género. En materia legislativa, claramente, bueno, decir la ley de aborto, pero en realidad es mucho más que eso de lo que la Argentina ha hecho en la materia. Y con respecto al sistema de justicia, la justicia viene en ese sentido también realizando grandes desafíos, y aún anteriores. Yo les quiero contar que yo soy replicadora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, formo parte de las replicadoras de Ley Micaela, y la Corte Suprema viene del año 2010 capacitando a su personal en perspectiva de género. Esto era aún antes de la ley, antes que los mecanismos de seguimiento de Belén do Pará le dijeran a los sistemas de justicia que ustedes tienen que capacitar, ¿no? Por supuesto, con Ley Micaela, estos talleres de sensibilización, de capacitación en materia de género se han hecho más específicos. Los Cortes Supremas tienen las oficinas de la mujer, algunos, otros poderes judiciales adhieren directamente a la Corte Suprema de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha formado replicadores en cada provincia, de la que yo soy parte en la provincia de Santa Fe, para replicar la Ley Micaela en los integrantes de nuestro Poder Judicial. Entonces decía, bueno, se viene haciendo mucho en el tema en cuanto a la sensibilización en materia de género. Ahora, ¿qué tiene que hacer o qué ha hecho el Poder Judicial? Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Judicial en materia de género? Pero en primer lugar, abrirse, que es lo que yo hablaba antes, decíamos con el lenguaje claro y sencillo, cuando hablamos de la justicia de territorio, esta apertura en las articulaciones, es una concepción absolutamente distinta, y esto es un proceso que se está teniendo. Y fundamentalmente la desconstrucción, y lo creo yo que es poner en crisis y realmente dejar atrás los modelos patriarcales, las prácticas y patriarcales que tiene la propia justicia. Y este es un verdadero desafío, que es mucho más que juzgar con perspectiva de género, aunque la incluye. Entonces, en primer lugar, formarse en derechos humanos. O sea, el Poder Judicial debe formarse en derechos humanos, y acá estaba hablando yo antes del cumplimiento de la Ley Micaela. En segundo lugar, los diseños procesales. Eso también está en crisis. Estamos hoy transitando y vamos camino a la oralidad, a la inmediación, a esto de la cara, y también entiendo que, además de los diseños procesales, también en la forma y la estructura de la organización del Poder Judicial, que también es un tema donde yo decía, no solo es indelegable el acceso a la justicia, pero no podemos concebirnos aislados. Por mucho tiempo se ha dicho que el aislamiento, o la excusa era, ¿no es cierto?, la neutralidad. Neutralidad no significa aislarse. Hoy necesariamente hay que articular, y esto es algo que es muy importante para poder proyectar lo que decía antes. El Poder Judicial transforma, la justicia le transforma la vida a la gente. Por eso, si trabajamos con perspectiva de género, si trabajamos con una concepción desde los derechos humanos, vamos a abocarnos y vamos a tratar de lograr una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa. Desde ese lugar, también contarles hacia adentro lo que ha ocurrido. Formo parte, y tengo el gusto, y eso también les quería contar, que formo parte de la Red de Mujeres para la Justicia. La red se crea en el 2019 en la ciudad de Rosario, y la crea la fundadora y su primera presidenta, que es la persona que realmente para nosotras ha sido una inspiración, que es la doctora María Angélica Gastaldi, que es la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y esta red es una red de mujeres para la justicia, mujeres de todo tipo de función que cumplen el Poder Judicial. Es una organización, por supuesto que es una ONG, y es una organización horizontal, en la cual lo que estamos perfilando no solo es esta justicia hacia la ciudadanía con perspectiva de género, sino también hacia adentro,
una justicia igualitaria, una justicia que nos participe. En la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema justamente también hay ahí un mapa de género que podemos ver prácticamente cuando hablamos esto del techo de cristal. Nosotros somos el 66%, somos mujeres. Bueno, estos son promedios que van cambiando diariamente, ¿no? Pero estamos entre el 60 y el 50% de integrantes de los poderes judiciales a nivel nacional son mujeres. Sin embargo, no llegamos al 33% cuando estamos hablando de los cargos más jerárquicos. Entonces, también desde ese lugar, y también me permito contarles una cosita más al respecto, integramos, por supuesto, y tenemos presencia en esto que decía antes de la sociedad civil a nivel internacional, con Cancillería, y participamos en la Comisión de Género y Equidad de Cancillería en la Argentina. Argentina es uno de los gobiernos que lleva en sus delegaciones a la sociedad civil, que es algo fundamental e importantísimo para ser asertivos con las políticas públicas, ¿no? Y bueno, y en este último caso, en este último tiempo, también es importante, la red acaba justamente, bueno, festejamos el 8 de marzo haciendo un acto en un juzgado comunitario, ¿no? En el norte de Santa Fe, y esto tiene que ver con esta mirada de una justicia que trabaja para la paz, una justicia que trata de todavía conciliar más el vínculo social que aplicar las leyes, que aplicar la norma, una justicia que también tenga un rol restaurativo y no solo punitivo. En definitiva, decía, y algo nuevo, que es un decálogo que la Red de Mujeres para la Justicia acaba de publicar y de preparar, que es muy importante porque es el puntapié para lograr esta igualdad adentro, ¿no? Y que es las violencias que se sufren adentro. Que también, como toda institución, ha tenido este tema de la violencia de género o la violencia de las mujeres, que generalmente se invisibilizaban, no se hablaba, y muchas veces se terminaba resolviendo con licencias psiquiátricas, ¿no? Es muy importante porque están formando las bases para los protocolos de actuación donde las propias mujeres podamos poner esto, visibilizar esto, y podamos también reparar en una justicia que realmente sea integrante, que sea inclusiva. Porque desde la justicia podemos garantizarlo. Es muy difícil garantizar derechos a las mujeres, ponernos con la cara de la justicia a garantizar derechos si adentro esa mujer, esa funcionaria, no se siente respaldada por su propio sistema, ¿no? Bueno, Ezequiel, no quiero... Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si me permitís, puedo decir una cosita más, que esto sí, me gusta siempre dejar algo para quienes me están escuchando, pero he participado en el lanzamiento por CEPAL, justamente desde Chile, de una plataforma que para las mujeres es fundamental. A mí me parece que va a ser, se lanzó en enero, y que se llama todasconectadas.org, y no es nada más ni nada menos que en red abarcar a toda Latinoamérica en muchísimos emprendimientos, y no solo información, capacitación, sino también en los emprendimientos económicos, en esta cuestión de la autonomía en la toma de decisiones, en la autonomía económica. Realmente me parece que es una plataforma muy importante. Si alguien quiere chusmear, va a encontrar ahí, y vamos a ver esto, qué puede generarse a partir de ello, ¿no? Pero tiene una verdadera potencia. Bueno, era lo que quería agregarles también. Marcela, desde ya muchísimas gracias por tu claridad, por tu aporte, por tus conocimientos, por tu generosidad. La verdad que fue una charla de altísimo vuelo, de altísima calidad, y estamos, bueno, todos muy contentos. Imagino la gente allá desde Facebook Live viendo y escuchándote, fascinados. Nos encantaría hacerte muchas más preguntas, pero bueno, hemos pasado los minutos de la charla, así que Fede, te damos el pase, después de agradecerle a Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Gracias, Ezequiel, por todas tus gestiones, por tu tiempo invertido, por haber pensado todas las preguntas. Y como decía Ezequiel, gracias, Marcela, por enriquecernos con toda tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias a los dos. Así que bueno, estamos hablando para un futuro Zoom o algo así. Cómo no. Bueno, un saludo a todas y todos. Muchas gracias a todos. A todos.
Thank you.